La historia de Spillman, inmortalizada en El pianista, se erige como un faro de reflexión sobre el sentido de la vida en las circunstancias más extremas. Su experiencia nos invita a sumergirnos en las profundidades de la psique humana y explorar las cuestiones filosóficas más fundamentales sobre la existencia y el propósito. Para Spillman, la búsqueda de sentido en medio del caos se convierte en el eje central de su existencia. Como Viktor Frankl, otro sobreviviente del Holocausto y fundador de la logoterapia, podría haber observado: el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. En el caso de Spillman, la música se convierte en ese porqué, trascendiendo su rol como mera profesión para transformarse en la razón misma de su supervivencia. Esta búsqueda de significado en circunstancias aparentemente sin sentido refleja la capacidad humana de encontrar propósito incluso en el sufrimiento más profundo. Desde una perspectiva existencialista, podríamos argumentar que Spillman está creando su propio sentido en un universo que, como diría Jean-Paul Sartre, es inherentemente absurdo. Su elección de aferrarse a la música como ancla existencial es un acto de libertad radical en un contexto de extrema privación de libertad. Para Spillman, la música no es simplemente un arte o una profesión. Se convierte en un vehículo de trascendencia existencial. En los momentos más oscuros, cuando la realidad física se vuelve insoportable, la música le proporciona un refugio. Abraham Maslow podría haber visto en la conexión de Spillman con la música un ejemplo de autorrealización en condiciones extremas. La música se convierte en un portal hacia una realidad más elevada, permitiéndole trascender momentáneamente las limitaciones de su situación física y conectar con algo más grande que sí mismo. El aislamiento forzado de Spillman presenta una paradoja existencial. Mientras está físicamente solo, su conexión con la música y los recuerdos de su vida anterior crean un puente hacia la humanidad que ha dejado atrás. Esta dialéctica entre aislamiento y conexión refleja una tensión fundamental que Martin Buber describió en su filosofía del diálogo. En su soledad, Spillman desarrolla una relación con la música misma, tratándola no como un objeto, sino como una presencia viva que le devuelve su propia humanidad. Este diálogo interno se convierte en una fuente de resiliencia psicológica, permitiéndole mantener su integridad mental y emocional en condiciones que de otro modo podrían haber llegado a la desintegración de la personalidad. La supervivencia de Spillman, mientras otros perecen, inevitablemente da lugar a lo que podríamos llamar una culpa existencial. Este concepto, diferente pero relacionado con la culpa del sobreviviente, se refiere a la carga de responsabilidad que uno siente por el mero hecho de existir cuando otros no han tenido esa oportunidad. Desde una perspectiva existencialista, esta culpa puede verse como una manifestación de la condena de ser libre, de la que hablaba Sartre. Spillman se encuentra en la posición de tener que justificar constantemente su existencia, no solo ante sí mismo, sino ante la memoria de aquellos que no sobrevivieron. Esta responsabilidad existencial se convierte en un motor para dar sentido a su vida, para hacer que su supervivencia valga la pena. Las experiencias traumáticas de Spillman no solo amenazan su vida física, sino que también desafían fundamentalmente su sentido del yo. La psicología del trauma nos enseña que eventos de tal magnitud pueden fragmentar la narrativa personal, creando una discontinuidad en la experiencia del ser. Para Spillman, el proceso de supervivencia es también un proceso de reconstrucción continua de su identidad. La música, en este contexto, sirve como un hilo conductor que une su pasado, presente y futuro, permitiéndole mantener un sentido de coherencia personal en medio del caos. Esta reconstrucción del yo en circunstancias extremas ilustra la plasticidad de la identidad humana y la capacidad de reinvención incluso en las condiciones más adversas. La situación de Spillman plantea profundas cuestiones éticas sobre la naturaleza de la supervivencia en condiciones de extrema escasez y peligro. ¿Cuáles son los límites morales de las acciones que uno puede tomar para sobrevivir? ¿Cómo se mantiene la integridad moral cuando la mera existencia se convierte en una lucha constante? Estas preguntas nos llevan al territorio de la ética situacional y nos invitan a considerar cómo los valores morales pueden ser redefinidos en contextos de extrema adversidad. La experiencia de Spillman sugiere que la preservación de la propia humanidad, simbolizada por su conexión con la música, puede ser en sí misma un acto de resistencia ética contra las fuerzas que buscan deshumanizar. A medida que Spillman sobrevive día tras día, la idea de legado comienza a emerger como un posible sentido de vida. La posibilidad de que su historia y su música puedan sobrevivir, incluso si él no lo hace, se convierte en una fuente de significado. Este enfoque en el legado refleja la idea de generatividad propuesta por Erik Erikson,
la preocupación por establecer y guiar a la siguiente generación. En el caso de Spillman, su generatividad se manifiesta no solo en su supervivencia física, sino en su determinación de preservar su arte y su historia. La idea de que su música y su experiencia puedan tener un impacto más allá de su propia vida proporciona un sentido de propósito que trasciende las circunstancias inmediatas de su lucha por la supervivencia. La odisea existencial de Spillman, tal como se retrata en El pianista, nos ofrece una profunda meditación sobre el sentido de vida en condiciones de extremo sufrimiento y adversidad. Su historia nos recuerda que el significado no es algo que se encuentra, sino algo que se crea activamente, incluso o quizás especialmente en las circunstancias más desesperadas. A través de su conexión con la música, su lucha para mantener su humanidad y su determinación de sobrevivir, no solo físicamente sino también espiritualmente, Spillman encarna la resiliencia del espíritu humano. Su experiencia nos desafía a considerar nuestras propias fuentes de significado y propósito, y nos recuerda que, como dijo Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. En última instancia, la historia de Spillman nos invita a reflexionar sobre nuestra propia sinfonía de la existencia, las melodías y armonías que damos a nuestras vidas, incluso en los momentos más oscuros. Nos recuerda que el sentido de la vida no es una condición estática, sino una composición continua, una obra en progreso que resuena a través de nuestras acciones, nuestras relaciones y nuestro legado. Si te gustaría profundizar más acerca de esta película, a continuación te dejo el resumen que no te puedes perder.